Vamos a analizar con Drawing Dimensioning los problemas que puede haber en la acotación. En primer lugar, lo que tendríamos que ver es si está correctamente acotado está correctamente configurado lo relativo a los parámetros de acotación. Los parámetros de acotación los veríamos en el editor Preferencias, clicando sobre el icono de Drawing Dimensioning, y entonces aquí podríamos observar los parámetros de acotación. Vemos los tamaños de fuente. Como van a ser estos parámetros solamente para el espacio papel, no afecta a la escala como cuando planteamos los parámetros de acotación en el espacio de trabajo draft. En consecuencia, aquí el tamaño de fuente va a ser 2. Podemos elegir tipo de fuente, sería Arial, el color del texto, el ancho de líneas, que va a ser 0,15, el color de líneas de acotación. La flecha va a tener una relación entre anchura y longitud una doble de la otra, es decir, la longitud igual que la altura de fuente y la anchura la mitad de esta. Ponemos en esta longitud, sería la flecha negativa, valor 0. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que no aparezca una flecha en sentido opuesto, sino solamente una flecha. Luego este valor sería 0. Los valores de angulares para los datos de punto van a ser también 2 y 1. Centro de diámetro va a ser tamaño 1. Y esto va a corresponder a las líneas discontinuas cuando trabajemos con la simbología de ejes. Una vez que se ha configurado esto para Drawing Dimensioning, no hay que configurarlo para ningún tipo de escala, ya queda configurado para siempre. Entonces daríamos a OK. Hemos visto en otro vídeo cómo se acotaba con el Drawing Dimensioning, y entonces tenemos preparado pues una distribución de vistas de una pieza especial, en que el problema está en que, como vemos, hay un plano, como puede ser este, que no está paralelo a ninguno de los planos, como puede ser el XY, el XZ o el YZ. Y en consecuencia, a la hora de acotar vamos a tener problemas. Tenemos que tener presente en que Drawing Dimensioning acota en cada vista aquello que realmente está en esa vista en verdadera magnitud. En consecuencia, si nosotros elegimos, por ejemplo, la planta, que irá en la dirección del plano XY, todas las líneas que sean horizontales pues se van a acotar en la planta en verdadera dimensión, como pueden ser estas cotas que estamos observando, estos valores e incluso esos ángulos. No obstante, todo lo que no esté paralelo a ninguno de estos planos no va a estar en verdadera dimensión, tiene una distorsión. Por eso, para comprobar los problemas de acotación, hemos acotado esta pieza, que tiene un elemento singular, que es este plano inclinado, y esta dirección inclinada también respecto al plano de alzado, que sería el plano XZ. El poder ver que tenemos las dimensiones aquí reales. En Draft, como acotamos eligiendo el plano de acotación, las cotas son las reales, porque se acota realmente midiendo en ese plano. Sin embargo, en Drawing Dimensioning no ocurre eso. Vamos a observar, por ejemplo, lo que ocurre con relación a esto. Así, si vamos a acotar estas vistas, elegimos la herramienta de acotación y estos valores van a estar correctos porque son líneas horizontales. Tendríamos acotado entonces los elementos lineales que corresponden a la planta. Del alzado, en verdadera dimensión, solamente estaría esta línea. Ahora bien, observemos qué va a ocurrir en el caso de que queramos acotar una dimensión que no vaya en este sentido. Hay algunas líneas que se pueden ver en verdadera magnitud, por ejemplo, porque si acotamos la línea que va desde este punto a este punto, como están a la misma altura, es una horizontal y va a estar en verdadera magnitud. Igual
ocurre si acotamos la distancia entre este punto, también estaría en verdadera magnitud porque son líneas horizontales. En consecuencia, al acotar no podemos prescindir, si estamos con Darwin Dimensiones, aunque estén asociadas las cotas al objeto, pero realmente también están midiendo relativo a una dirección de observación. Es decir, son las dimensiones reales, pero hay una dirección de observación. Cerraríamos entonces las cotas lineales y podríamos hacer algunas cotas angulares, como podría ser, bueno, vemos que de nuevo tenemos un problema de asociación entre el modelo y el espacio y papel. Volveríamos a acotar, daríamos acotación circular hasta que observamos que se ha asociado correctamente. Entonces, en las cotas angulares, por ejemplo, la que tenemos entre estos elementos, este ángulo está en un plano horizontal, luego se va a ver en verdadera magnitud. Igual ocurriría con este ángulo. Se ve en verdadera magnitud. No así el resto de los ángulos. Este ángulo, por ejemplo, se ve en escorzo. Este ángulo y este ángulo también se ve con una distorsión de perspectiva y también ocurriría aquí. Entonces, vamos a observar qué ocurre. Por ejemplo, si nosotros intentásemos medir esta distancia, hemos observado aquí que es 56. Esta distancia en alzado corresponde a este segmento. Si intentamos acotarlo, vamos a cerrar, vamos con cotas lineales, se ha creado un error de asociación, cerramos, acotamos circularmente hasta que vemos que coincide, y cuando coincide vamos a intentar acotar otra lineal. Esta distancia que estamos observando en la planta corresponde a la longitud de este segmento. Observemos que si yo acoto este segmento, aquí aparece con el valor 28, cuando en la realidad es 56. ¿Qué está haciendo? Pues está acotando en escorzo. Es la proyección sobre esa dirección, luego no es la dimensión real. La dimensión real de ese segmento no es 28. La dimensión real de ese segmento es 56. En consecuencia, esta cota, aunque aparentemente estaría correcta, vamos a dar control Z, está midiendo sobre una dimensión proyectada. Si esta dimensión la proyectamos en esa dirección, va a medir 28. Entonces tenemos que tener cuidado con estos problemas de acotación. Igual ocurriría, vamos a cerrar aquí, si intentamos acotar, por ejemplo, vamos a acotar angularmente, linealmente nos quedan unas cotas, por ejemplo este valor, y podríamos acotar el radio, esta distancia, este diámetro, o bien, si queremos, podríamos acotar radialmente. Vemos que no se ha asociado correctamente el modelo, volvemos a asociar, ahora sí se ha asociado. Entonces observemos como el diámetro es 24, si nosotros acotamos aquí, el valor del radio va a ser 12. Pero es un valor de un radio que está en un plano horizontal, en consecuencia en la planta va a estar en verdadera magnitud. ¿Qué podemos hacer entonces si nosotros queremos acotar distancias? Por ejemplo, esta pieza estaría ya totalmente acotada, salvo que tenemos un valor angular que corresponde al ángulo de inclinación de este plano que no tenemos en verdadera magnitud. Bien, pues en este caso tendríamos que recurrir a la asociación entre la cota que tenemos, esa cota, con DRAF la tenemos aquí medida, que es un ángulo de 225. Entonces esa cota corresponde al ángulo del plano inclinado. La podríamos lanzar, si nos vamos al espacio DRAF, asociamos esta cota, la vamos a colocar, por ejemplo,
Supongamos que la queremos colocar sobre el perfil. Perfil sería la proyección orto 1, 0. Entonces pulsaríamos control asociando esta cota y orto 1, que sería 1, 0, que correspondería al perfil. Y emplearíamos la herramienta que hemos empleado para la acotación en isométrico, es decir, poner los objetos seleccionados sobre el dibujo. Aquí nos aparece el objeto seleccionado. Como vemos, se ha generado un view dimensión, como pasó cuando estábamos acotando en draft, y vemos que la altura de letra es excesiva. Vamos a colocar 4. Y el correspondiente ancho de línea va a ser 0,15. Bien, pues ya tenemos aquí esta cota. Ese es el único valor de cota que nos faltaría para tener acotada esta pieza. Como vemos, entonces, nosotros no podemos acotar con el Drawing Dimensionen todos los elementos. En este caso, recordemos que estas cotas, como son proyecciones, no están en verdadera magnitud. Solamente aquellas que están en verdadera magnitud son las que podríamos acotar en la respectiva planta o el alzado, como es en este caso esta dimensión que hay aquí. Finalmente, si esta cota no nos satisface su orientación, si quisiéramos acotarla de otra forma, tendríamos que ir a Inkscape y cambiar, por ejemplo, la orientación del texto de cota, que tendría que estar derecho. Con esto hay que tener cuidado tanto con otras herramientas de acotación que hay, que por ahora en las últimas versiones que hay de FreeCAD, aunque se asocien las cotas al objeto que tenemos modelado, pero se está acotando en una dirección. Es decir, se está respetando, por así decirlo, el acotar en un plano que se hacía en draft. Acotar en una dirección, en planta, aquellas cosas que sean verdadera magnitud, realmente es equivalente a lo que se hacía en draft. Y entonces no se puede acotar de forma indiscriminada porque nos daría lugar a error. Por ejemplo, si queremos ver otro error, aquí hay elementos que sí nos daría la misma dimensión. Por ejemplo, no se ha asociado adecuadamente. Cogemos acotación circular, cerramos hasta que se asocie la acotación circular correctamente, y cuando nos aparece asociada correctamente ponemos otra dimensión. Por ejemplo, esta dimensión estaría bien acotada. Sí, porque es una línea paralela a la línea de tierra. Coincide con la dimensión que tenemos en la parte inferior. 136. Las otras cotas, aunque se pueden acotar, realmente no es un valor adecuado. Esa cota, por ejemplo, que sería esa longitud, tendríamos que acotar, al igual que hicimos con el ángulo, la tendríamos que sacar lanzándola desde la acotación de draft. Vamos a localizar esa cota. Esa cota sería esta longitud. Vamos a cerrar. Y en la cara inclinada vamos a desplegar, vamos a seleccionar esa cota. Esa cota es la dimensión 009. Bien, pues si queremos que nos aparezca, por ejemplo, en el alzado, tendríamos que ir al alzado, que sería el orto 00, pulsaríamos control, y desde el espacio de trabajo draft las asociaríamos. Vamos a ir a la página y asociaríamos. Nos aparece aquí de nuevo un view dimensión, que al igual que antes nos encontramos que no tiene la altura de texto, aparece por defecto con 12, le damos 4,
el ancho de línea 0,15, y como observamos aquí, aunque la cota está correcta, pero no queda muy legible. Quizás quedase más legible en el perfil. Bien, podríamos este view dimensión borrarlo. Cuando borramos algo, automáticamente no se borra. Para que se borre, tenemos que hacer doble clic sobre el objeto, y entonces aparecería borrado. Bien, vamos a situar entonces esa dimensión, que recordemos que era la dimensión 009. La vamos a asociar en Draft al perfil, que es orto 0-1. Pulsamos control sobre el perfil, y una vez que tenemos asociado la dimensión y la vista, la lanzamos y la asociamos. En este caso se ve un poco más claro. Es un view dimensión que tiene una altura de fuente de 12 que pasamos a 4 y una anchura de línea de 35 que pasamos a 15. Altura de fuente 4. Bien, en este caso sería un problema típico en que tendríamos que emplear Inkscape para que este texto quedase por encima, como vimos cuando hacíamos la edición con la vista en axonométrico, asociando las distintas cotas y editando posteriormente con Inkscape. Luego hay que tener cuidado, no se puede acotar todo sobre una vista si en esa dirección de observación no se encuentra en verdadera dimensión. Este es el único problema que hay hasta ahora con Drawing Dimensioning, que acota hasta lo que es imposible acotar, porque no está en esa vista en verdadera magnitud. Es decir, en una vista solamente deben de colocarse aquellas cosas que, observándola en esa dirección, están en verdadera magnitud. Sería emplear una técnica de acotación automática de forma incorrecta, porque no se puede prescindir de los conocimientos de sistemas diédricos. Es decir, las rectas horizontales en planta se ven en verdadera magnitud, las rectas frontales en alzado se ven en verdadera magnitud, y las rectas de perfil en la proyección sobre el perfil se ven en verdadera magnitud. Toda acotación que se haga con Drawing Dimensioning automática y no se tenga esto presente va a ser una acotación errónea por una aplicación o por desconocimiento de conocimientos de sistema diédrico de representación. En definitiva, lo que estamos empleando aquí es una representación diédrica. Luego debe de satisfacer las condiciones de verdadera magnitud en cada una de las vistas.